Ya vamos a tener tiempo de hablar del impuesto a los ricos, pero hablemos de lo más importante, la cuarentena que salva vidas en la Argentina y en el mundo. Se fijaron, cuarentena cavernícola, decía el irresponsable de Javier Milei. Se tiran en contra de la herramienta que ha tenido, no este gobierno, todos los gobiernos del mundo, para evitar la proliferación de la pandemia. Un hecho gravísimo, gravísimo, pero lo hacen todo el tiempo, con cualquier herramienta. Por ejemplo, Twitter. Fíjate lo que puso Roberto Kachanowski. Una burrada que vas a ver de nivel impresionante. Hasta ahora en Argentina murieron por COVID-19 132 personas, 7 por día desde que se declaró la pandemia. En 2019 murieron 6.627 personas por accidentes de auto, 19 por día. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos que la gente ande en auto? Déjamelo un minuto. Esto es increíble. Por empezar, no son, y esto es, incluso sería a favor de él, ¿no es cierto? No son 7 muertos por día. Esto es una torpeza total. Los muertos por día son entre 4 y 5. Acá tenemos un economista, Roberto Kachanowski, que le ha hecho perder, yo recuerdo muy bien, y mucha gente hoy, porque yo me crucé con él en Twitter, me ha hecho acordar la cantidad de plata que le hizo perder a mucha gente. Este señor decía que en el 2018 íbamos a tener un dígito de inflación, decía Roberto Kachanowski. ¿Tuvimos un dígito de inflación? No, tuvimos una explosión inflacionaria. No sabe ni siquiera hacer la cuenta. Desde el primer muerto, desde que se estableció la cuarentena hasta el día de hoy, tenemos entre 4 y 5 muertos por día, que es, la verdad, lamentable y un montón. Pero él dice, si total se mueren por accidentes de auto, ¿qué importa? Si total se mueren por otras enfermedades, dicen otros que tampoco tienen la menor idea de lo que hablan. Les voy a mostrar un cuadro que realmente ilustra muy bien. Me quiero detener un minuto acá, porque mirá, esto es un cuadro de Estados Unidos que te marca las muertes por distintos otros hechos, ¿no es cierto? Toman 2 semanas, no importa. El tema es, y no importa tampoco cuánto, importa esto, ¿ves? Acá ves la enfermedad cardíaca, siempre es estable. Todos los años ya sabemos cuánta gente va a morir en Estados Unidos, lo mismo en Argentina, por enfermedades cardíacas. Por cáncer es menor. Todos los años se mantiene estable la cantidad de muertos por cáncer, ¿no es cierto? Cuando vamos a la influenza, que es la gripe y la neumonía, tenés variaciones porque tiene que ver con un fenómeno estacional. Entonces, en algunas semanas lo vas a tener bajo, después te sube, después te vuelve a bajar. En verano, por supuesto, son muchas menores las muertes por influenza, y en invierno crece, inevitablemente. Vos fijate, bueno, acá tenés influenza y neumonía y acá tenés influenza, ¿no? Fíjate COVID-19 y por qué es una burrada gigantesca comparar con muertos por cáncer, con muertos por accidentes de auto, con muertos por cualquier otro motivo. Primero porque esto es nuevo, esto recién arranca, no sabemos hasta dónde va a llegar y no tenemos una vacuna. Fíjate que esta amarilla de influenza, hay vacunas todos los años. Y fíjate la cantidad de muertos que tenemos. Mira el COVID-19 que está en rojo, arranca semana 0, 1, 2, 3, en casi 3 meses, mira cómo hace. Ya está alcanzando el ritmo de las muertes por enfermedades cardíacas. Pero el tema es que no sabemos hasta dónde llega esto. No sabemos hasta dónde va a seguir subiendo. Por eso la alarma mundial. Por eso la precaución en el mundo. Pero fíjate cómo sube. Fíjate cómo vos no podés comparar nunca algo que hace años que está estabilizado. Años que está estabilizado la muerte por enfermedades cardíacas, que es la primera causa de muerte en todos los países del mundo. Las muertes por cáncer, y esto es un fenómeno nuevo, una pandemia nueva que no existía y sube así, mirá, así va. ¿Hasta dónde va a llegar? No tenemos ni idea. Por eso es que la cuarentena es la única herramienta, tal vez no sea la mejor, es la única herramienta que hoy se puede utilizar, y ya te voy a contar qué cambios va a tener la cuarentena, pero no van a ser para ablandarla, justamente va a ser para que pueda continuar el aislamiento social obligatorio que llegó para quedarse por lo menos un tiempo más. Fíjate esta comparación para ver lo de la cuarentena, si sirve o no sirve. Este lo hizo un argentino que vive en Connecticut, ¿no es cierto? Y se le ocurrió comparar su ciudad, Connecticut, donde él vive, comparado con la República Argentina. Fíjate lo que es. Argentina es en rojo, Connecticut es en amarillo. Y vas a ver cómo Connecticut, que no tomó decisiones fuertes de aislamiento, se incrementa la cantidad
¿Esto es casos o muertos? Estos son casos. Pero fíjate si vamos a muertos, ¿no es cierto? Es todavía peor. La diferencia es mucho mayor entre la ciudad de Connecticut, en los Estados Unidos, y la República Argentina. Esto es lo que los economistas liberales o libertarios o demás no entienden. Es absolutamente falsa la disyuntiva que ellos plantean. La necesidad de la cuarentena ya está demostrada en el mundo y ya está aceptado como única herramienta. ¿Qué es lo que va a pasar en la República Argentina? Porque hoy, por ejemplo, se habilitaron 11 actividades importantes. No es para ablandar la cuarentena, es todo lo contrario, es para que el aislamiento social obligatorio pueda extenderse en el tiempo. Hay actividades esenciales. Hoy, por poner un ejemplo, se habilitó la posibilidad de que atiendan los dentistas con turnos separados, con todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si vos no tenés dentista, tarde o temprano vas a tener un problema. O tarde o temprano la gente lo va a empezar a hacer clandestinamente. De esta manera, reforzando controles, como anunció, por ejemplo, esta mañana Axel Kicillof que se va a hacer, pero al mismo tiempo, habilitando actividades esenciales. Son todas actividades esenciales. También, por supuesto, la cuestión del comercio. Y es esencial para que la gente pueda sobrevivir. Aquellos que tienen un comercio de ropa, por ejemplo, puedan vender con total seguridad, puedan vender a través de los canales de distribución y a través de compras telefónicas o online. ¿Por qué se hace eso? Justamente para poder extender en el tiempo el aislamiento social obligatorio. No es como algunos dicen que la semana que viene se va a levantar totalmente la cuarentena. Eso no va a pasar. La cuarentena va a continuar. Lo que sí va a haber más actividades que se puedan realizar con seguridad habilitadas. Y eso va a permitir un incremento de la actividad económica que va a beneficiar a muchísima gente. Hoy el gobierno, después lo vamos a hablar con Darío Gaño, emitió un montón de decretos, cambiando un poquito el sistema de ayuda. Lo explicaba hace un rato Julián Guarín. El sistema de ayuda va a ser mucho más eficaz que lo que era antes, pero al mismo tiempo todas estas actividades que lentamente vuelvan al trabajo, van a poder sostener esto que es tan importante, que los profetas del odio no entienden en la Argentina, porque no les importa a la gente, porque creen que se las saben todas, aunque han fracasado siempre en sus pronósticos y cuando fueron gobierno. Fracasaron siempre fracasaron. Contaron cosas que iban a pasar, nunca ocurrieron. Sobre todo Kachanowski y Milei, sobre todo, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que está pasando en este momento, hoy con actividades más permitidas. La semana que viene seguramente va a venir la extensión, se va a hablar y se va a anunciar el domingo con la extensión de la cuarentena, con algunas actividades también permitidas, pero con el único objetivo de que se extienda la cuarentena. Es muy importante. Hoy, y esto es un tema muy delicado, ya algunos intendentes del conurbano empiezan a detectar que hay casos en donde antes no había casos, que son los barrios por ahí un poquito más humildes del conurbano. Si vos te fijás la lista, hoy estuve mirando la lista de casos en el conurbano, los municipios que más casos tienen son Vicente López, San Isidro, Pilar, porque tuvieron muchísima gente de alto poder adquisitivo que viajó, que volvió, un montón de casos importados. No había prácticamente casos en los barrios humildes, en aquellos barrios donde sabemos que es mucho más difícil que se mantenga la cuarentena, donde la cuarentena pasa a ser más comunitaria que domiciliaria. Bueno, lamentablemente algunos intendentes ya están mirando que empiezan lentamente a ver algún caso por acá, algún caso por allá, y eso es el momento más temido, ¿no es cierto? Donde los casos ocurren en lugares donde es mucho más difícil mantener la cuarentena y va a hacer que la enfermedad se contagie mucho más. Por eso es un momento muy difícil. Viene el frío, hoy tenemos un día prácticamente de verano, pero en poco tiempo vamos a tener mucho más frío y vamos a tener casos de gripe, casos de neumonía y demás. Así que todo eso nos hace pensar muy bien que la cuarentena tiene que continuar, a pesar
de los ignorantes y los profetas del odio que quieren levantarla a toda costa porque seguramente sus negocios ahora están cortados.